El 9 de mayo se cumplió un aniversario más de la derrota del nazifascismo a manos del Ejército Rojo, que mediante la Gran Guerra Patria logró cambiar el curso de la historia de la humanidad. Desde antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, la Wehrmacht se había mostrado imbatible y el silencio cómplice de Francia e Inglaterra, hasta antes de la invasión a Polonia, había facilitado la política imperialista del Tercer Reich. Sin embargo, el rumbo de la guerra dio un giro de 180 grados luego del fracaso de la Operación Barbarroja en 1941 y de la heroica batalla de Stalingrado, la más sangrienta de toda la historia, ocurrida entre julio de 1942 y febrero de 1943, en la cual se disputó cada calle y cada edificio de la ciudad con una fiereza implacable. Tan solo los bombardeos de la Luftwaffe a Stalingrado dejaron un saldo mortal de al menos 200.000 civiles, número que supera la cifra de Hiroshima y Nagasaki. Cuando comenzó el asedio alemán, la ciudad contaba con 500.000 de habitantes. 7 meses después quedaban tan solo 1.500. El número total de fallecidos por parte de ambos bandos sumó cerca de 2 millones. No obstante, el triunfo de la URSS en la defensa de Stalingrado marcó el principio del fin de la Segunda Guerra Mundial, pues para mayo de 1945 el Ejército Rojo había liberado a Europa del Este del terror del nazifascismo y había llegado hasta Berlín sin el apoyo de Francia, Inglaterra o Estados Unidos. Dentro de este contexto es necesario destacar la historia de Dmitri Shostakovich, músico y compositor ruso que padeció el terrible asedio a la ciudad de Leningrado, actual San Petersburgo, una de las más brutales de la era moderna. El sitio duró 872 días y esto generó una hambruna terrible que costó la vida de 1.800.000 seres humanos. No obstante, tras unos meses de haber comenzado este infierno, las autoridades bolcheviques permitieron que Shostakovich hablara por los altoparlantes a toda la ciudad para informar que había concluido 2 movimientos de su séptima sinfonía. Con esto se pretendía dar el mensaje a la población civil de que la vida tenía que continuar su curso a pesar de los bombardeos aéreos por parte de la Luftwaffe. Para abril de 1942, Shostakovich concluyó su sinfonía y fue estrenada en Moscú y retransmitida por radio a toda la URSS. Posteriormente, la partitura fue enviada con muchas dificultades a Londres y Nueva York para que fuese interpretada en esas ciudades. Finalmente, en el mes de agosto, la obra fue montada en la mítica Leningrado, que llevaba más de un año de asedio por la única orquesta que se mantenía conformada en la ciudad. Lamentablemente, para ese momento, a la agrupación musical le sobrevivían tan solo 15 músicos hambrientos y desnutridos. Debido a ello, se tuvo que convocar a nuevos integrantes, quienes recibieron doble ración de comida para tener fuerza suficiente y poder sostener los instrumentos musicales. Para que el concierto pudiese realizarse, la Fuerza Aérea Soviética arrojó las partituras desde el cielo y realizó bombardeos estratégicos a algunas posiciones alemanas para que, por algunas horas, se detuvieran los incesantes bombardeos a Leningrado y la población pudiese escuchar la sinfonía con total claridad a través de los altoparlantes de la ciudad. Fue así como por un breve instante el tiempo se detuvo en medio de aquel infierno y la música se elevó para dar esperanza y fortaleza al pueblo soviético en medio de aquella terrible desolación. En la actualidad, las mentiras de la burguesía sobre la Segunda Guerra Mundial, alimentadas por la industria hollywoodense y los bestsellers, siguen penetrando fuertemente en el imaginario del proletariado y se fomenta la versión maniquea acerca del desastroso desembarco de Normandía, pilar de la derrota de la Alemania nazi. En ese mismo tenor se intenta minimizar constantemente el heroísmo del pueblo soviético, achacando la derrota del Tercer Reich a sus errores estratégicos, a su inestabilidad emocional o a la crudeza del invierno ruso. La intención de estas mentiras ha sido siempre ocultar el heroísmo y la abnegación del pueblo soviético por la defensa del socialismo, y no solo de los soldados del Ejército Rojo, sino de las y los obreros metalúrgicos que trabajaron a marchas forzadas en la fabricación de armamento, de la ingeniería y los avances científicos del régimen encabezado por Stalin, los cuales lograron desarrollar una tecnología belicista mucho más poderosa y eficaz que la de los alemanes, o del proletariado valiente que decidió confrontar al ejército más poderoso del mundo en ese momento para defender hasta las aceras de Stalingrado. De igual manera, resulta oportuno desmentir los raudales de mentiras que se han construido en torno al terror rojo que padecieron los países que la URSS liberó. Nuevamente, la mezquindad de la burguesía la ha llevado a invertir millones de dólares en propaganda para convertir a los libertadores de Europa en verdugos. No obstante, cada vez son más los documentos que, bajo el rigor de la historiografía, aportan elementos que nos permiten ver la solidaridad y el internacionalismo con la que actuó la URSS, incluso con la población
población alemana. Por todo esto y más, en el marco del 77 aniversario del Día de la Victoria, la Unión Revolucionaria de Trabajadores del Arte rinde este pequeño homenaje al gran compositor Dmitri Shostakovich, a los músicos que estrenaron en Leningrado su séptima sinfonía y enarbola la gloria eterna al Ejército Rojo y a los millones de mujeres y hombres que ofrendaron su vida para salvar a la humanidad del nazifascismo.